Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero, como cada lunes. Nuestra referencia está allí y es Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. Roberto, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que va a ser precisamente una actividad interesantísima para estos próximos días y que tiene por objeto una explotación minera absolutamente mítica, diría. Pues sí, vamos a hablar de cine minero, ¿no? Más concretamente de cine documental, y la verdad es que pues es una alegría, ¿no? Que en los últimos años estén surgiendo bastantes documentales que recojan la historia minera. Muchos, por no decir todos, los proyectamos en el museo y además hablamos de ellos en Ser Minero. Y algunos de estos documentales pues tienen detrás a nuestro invitado, a Luis Felipe Capellín, que se ha empeñado en que el trabajo minero no quede en el olvido, y con este ya van unos cuantos. Entre ellos nos acompaña en una ocasión para hablar de aquel documental que lleva por título Morir en el Tarronal, que hablaba de la mina de mercurio de Mieres, que fue tan interesante y que hablamos de él. Y hoy lo hace para hablar de su nuevo documental que trata, como dices tú, de una mina mítica, ¿no? El documental lleva por título Mineros de la Camocha y hace relación o referencia pues a una de las minas emblemáticas de Asturias, pero muy vinculada también con León. Y pues será un documental que veremos en el museo el próximo viernes a las 6 de la tarde, y hoy le hemos pedido a Luis Felipe que nos dé unas pinceladas, ¿no? Para meter en ganas a la gente a que nos venga a ver el documental el viernes. Muy bien, infatigable Luis Felipe Capellín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues aquí disfrutando de un día mágico en Asturias. No es muy habitual, por eso hay que reivindicarlo mucho. Un sol espléndido, una mañana preciosa, y además estoy en un monte, con lo que disfrutando mucho y muy bien de la mañana. Qué envidia, no nos podemos quejar de nuestro León, pero en fin, tenemos pasión y devoción también por la tierra hermana de Asturias. Bueno, es lo mismo, ¿no? Para nosotros también León está tan próxima, y no quiero tirar del tópico ese de tan cerca y tan lejos, ¿no? Yo creo que en el caso de León capital y León la provincia, pues muy vinculada a Asturias desde siempre, y en el tema de la minería, pues para qué hablar, ¿no? Claro, otro elemento más, ¿no? que nos une. Así es. En este caso, con la idea de poder conversar sobre este proyecto documental, tú ya tienes un largo recorrido, ¿no? En este ámbito. ¿Por qué la Camocha? ¿Y cómo has querido además encarar este proyecto? Mira, la Camocha, porque lo comentaba Roberto al principio y tú también en la presentación, no es una mina más, no es un pozo más cualquiera. La Camocha tiene una historia detrás vinculada a las luchas obreras. No hay que olvidar, y yo siempre lo reivindico, en 1957 en la mina de la Camocha surgió un movimiento que acabaría siendo imparable y que daría lugar al nacimiento de las comisiones obreras. La primera comisión obrera se creó en la mina de la Camocha, y por si acaso, que nadie malinterprete o empiece ya a prejuzgar, la película trata de los mineros de la Camocha. Lo que pasa que un acontecimiento histórico de tanta importancia como ese, pues no podía pasar desapercibido. Por otra parte, yo soy un crío, como decimos en algunos lugares de Asturias, un guaje, un chaval, un niño que creció viendo llegar a la policía antidisturbios en los años 60, 62, 64. Yo tenía 10, 12 años y veía como en el centro de Gijón, era donde estaba el cuartel de la Policía Nacional, estaban montones de jeeps, de autocares, de coches que parecían talmente como los que veías en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se tomaba aquello porque los mineros de la Camocha estaban en huelga por sí mismos, es decir, por los problemas concretos de la Camocha,
o en unión, en reivindicación por los problemas de la minería de Asturias y de León, ¿no? Por otra parte, no conviene olvidar tampoco que la mina de La Camocha perteneció al final de sus días a Mineros Siderúrgica de Ponferrada, todavía mayor vinculación con León, ¿no? Roberto. Luis Felipe, además de este episodio, bueno, muy relevante, ¿no?, que es el nacimiento de comisiones obreras en la mina La Camocha, ¿qué otros aspectos van a conocer quienes vean el documental, sobre todo a través de los testimonios de los propios trabajadores, ¿verdad?, que son protagonistas del documental? Sí. Vamos a ver, tú ya me conoces de la película del Tarronal, como explicabas antes. Yo trato siempre de dar la palabra a quienes no la tuvieron, es decir, yo no pongo mis palabras, yo dejo hablar a los protagonistas y son ellos quienes determinan la marcha de la película, ¿no? Yo lo que les pedí son 5 mineros los que dan su testimonio, más uno más que no quiero revelar, que no da un testimonio, pero canta en la película. Lo que les pedí les explicaba que la película no era para mineros y no la iban a ver solamente los mineros o sus familias. Por supuesto que la verían, pero quien la iba a ver, o por lo menos mi objetivo, era que personas que no conocen el mundo de la minería, el trabajo de la minería, lo conociesen a través de esta película. Entonces la película empieza pues desde estos 5 trabajadores, cada uno a su manera, pues cuándo empiezan a trabajar en la mina, por qué, si sintieron miedo el primer día, cómo era el trabajo, en qué consistía, los accidentes, qué pasaba cuando había un accidente, cómo se sentían los compañeros los días inmediatamente posteriores cuando había un accidente y sobre todo cuando había muerte con el accidente. Hay que darse cuenta que La Camocha es una mina que se crea en 1935, acaba en 2008, es decir, no llega a 80 años y sin embargo son 80 los muertos que se producen por accidentes en la mina de La Camocha, ¿no? Bueno, pues yo quería también que contasen eso, luego por supuesto, como hablábamos ahora, también un poco cuál era su forma de reivindicar. Es una cosa poco entendible para las generaciones de ahora mismo, cómo se podía producir una huelga en un pozo minero con una dictadura tan brutal como la que había en este país, ¿no? Entonces ellos cuentan pues cómo se hacía. Y luego la mina, desgraciadamente, como tantas otras, lo que pasa que en esa todavía tiene un sentido más dramático, quizás por una serie de circunstancias que se dieron. Los últimos directivos acabaron en la cárcel, acabaron juzgados y 3 de ellos en la cárcel. Es decir, el cierre no se produjo de la mejor manera posible, tampoco en otros pozos, pero en este llamativamente fue muy demoledor, muy triste ese final. Entonces ellos también cuentan pues eso, cómo vivieron ese final y cómo viven ahora, pues cada vez que pasan por La Camocha, al lado del pozo, etcétera. Entonces eso es lo que cuentan los 5 mineros, cada uno con su lenguaje propio, a su manera, y explicando un poco lo que era la vida o lo que fue la vida de los mineros de La Camocha. Oye, vamos a situarla geográficamente, porque estamos hablando de La Camocha, porque claro, lo damos todo por hecho, ¿no? Pero es una mina además peculiar, ¿no? Porque ¿dónde está y cómo es? Sí, vamos a ver, La Camocha está en un barrio de Gijón, que lleva el mismo nombre, el barrio de La Camocha. Es decir, de hecho, a partir de la explotación en la mina se creó un poblado que sigue existiendo, y la peculiaridad es que siempre se dijo, de hecho hay una canción mítica en la música asturiana, dice, la mina de La Camocha dicen que va bajo el mar, por eso los mineros oyen la mar bramar y los marineros oyen el grisú explotar. Yo no sé si exactamente va debajo del mar, la mina está por arriba del mar o no. No lo sé, de todas maneras, como dicen los italianos, si non è vero è trovato, es decir, es una historia que forma parte de eso, de la historia colectiva de Asturias, y como digo, la mina pues está en esa barriada que sigue existiendo. De hecho, yo ya presenté la película, la estrené en el centro de Gijón, un centro cultural que existe y que procuro siempre hacer todas mis presentaciones ahí, pero inmediatamente después
La siguiente fue en la barriada de la Camocha, en la biblioteca, porque me parece también que se lo debía a los trabajadores y a sus familias, ¿no? Y como digo, es en un barrio, pero es Gijón, es decir, hay un autobús urbano del centro al barrio, no es que sea un sitio que esté a 20 kilómetros o a no sé dónde, no, está en el centro de Gijón, y el barrio además es una barriada, bueno, típica de estas bueno, con viviendas sociales, pequeñas y demás, pero con un encanto especial, porque casi todas tienen un jardinín, un patio pequeño, donde los mineros y sus familias pues vivían, y sobre todo, que es otra de las cosas que se habla ahí, de una de las enfermedades era la silicosis, pues muchos mineros se sentaban allí en esa huertina o jardín pequeño que tenían, pues a intentar respirar el aire puro que no habían podido respirar en sus años de mineros. Claro. Roberto, algo antes, aparte, ¿no?, de recordar cuándo se va a proyectar, algo más que apuntar por tu parte. Sí, lo único, lo que decía antes Luis Felipe, ¿no?, la gran vinculación que la Camocha ha tenido siempre con León y con Castilla y León, porque durante muchos años perteneció a la MSP. Cuando la MSP empezó a tambalearse, pues pues tuvo que abandonar a la Camocha a su suerte, cayó en manos de un empresario, no muy recomendable, no muy grato recuerdo, ¿no? Y acabó, yo creo que es una pena que todos nos acordemos de la Camocha por los escándalos, por los juicios, y no nos acordemos por ser una mina, como dice Luis Felipe, urbana y mítica, además en la historia de la minería española, ¿no? Pero con muchos vínculos con la provincia de León también. Muy bien, pues por tanto recordamos que la proyección será este próximo viernes, ¿no? Este viernes a las 6 de la tarde, sí, el que esté interesado que nos avise para tenerlo en cuenta para los aforos. Un documental muy recomendable, muy interesante, y además con la asistencia de Luis Felipe, espero. Claro. Sí, ninguna duda. Si no ocurre una hecatombe, allí estaré, y muy feliz. Ya sabes que también mi vinculación, no solamente la que hablamos colectiva, la mía personal también es muy grande con vosotros, y al margen del respeto y el valor de lo que hacéis, pues es indudable que hay una amistad y un cariño grande. Pues eso es toda una suerte, como también haber contado con el responsable de este documental, Mineros de la Camocha, Luis Felipe Capellín. Un fuerte abrazo, Luis Felipe. Igual para vosotros, y muchas gracias. Gracias también a ti, Roberto. Hasta el próximo lunes. Enseguida llegamos a la 1, luego la segunda hora de Hoy por Hoy León.